bendiga, iglesia. Muy agradecido de Dios una vez más porque estamos dentro de su iglesia, de su templo, porque siempre Dios nos bendice a través de la alabanza, de algún abrazo de un hermano, de algún gesto bueno de un hermano. Siempre Dios nos está bendiciendo. Y Dios siempre tiene algo preparado para nosotros. Siempre hay algo especial, una porción especial para tu vida. Como aquel devocional que un día Dios me hizo sentir que compartiera con su vida. El Cana tenía una porción especial para Ana. Había una porción especial para ella. Y cada día hay algo especial para tu vida. Dios se manifiesta en lo imposible. Cuando vemos todo oscuro, ahí Dios se manifiesta. Y gracias, como decía la alabanza, gracias a esa cruz, gracias, ¿cierto?, a esa cruz nosotros podemos estar acá. Gracias por la muerte y resurrección de Jesucristo, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Agradecemos ese amor, agradecemos esa misericordia. Dice la palabra de Dios que Dios es amplio en perdonar. Es muy amplio en perdonar. Si el problema está en nosotros, que no reconocemos nuestro error, Dios está ahí para perdonar, para acariciarnos, para llenarnos de su amor. Pero un día el Señor sacó la venda de mis ojos, sacó la venda de tus ojos y pudiste reconocer que eres un pecador. Y pude reconocer que sin Dios no soy nada, que me rescató de la misma basura. A mí me rescató el Señor. Y ahí empezó la gracia sobre mi vida. Y gracias a eso estamos acá. Gracias a esa misericordia. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Juan. Vamos a mirar la palabra del Señor. En Juan 19, versículo 12. ¿Está clamando? Hay que clamar. Yo creo que usted siempre está orando por los predicadores, está orando por los coordinadores, por los coristas, por la iglesia, por su hermano que está al lado, por nuestra familia de Castro. Yo creo que siempre usted ora. Castro Rosas, porque igual soy Castro. Y siempre hay que tener esa comunión con el Señor y orar los unos por los otros. Vamos a dar lectura del versículo 12 en adelante. Sí, 19, 12. La hemos encontrado, los ponemos de pie y le vamos a dar lectura. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron, pues, a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Amén. Por favor, cierre sus ojitos, vamos a orar al Señor. Padre eterno, Padre bueno, gracias por esta su palabra, Dios mío, porque creemos que tu palabra, Señor, es la que cambia, la que llena, la que transforma la vida del hombre.
Es muy bonito alabarte, muy bonito cantar alabanza, levantar nuestras manos, Señor. Pero tu palabra, Señor, es la que da vida a nuestro ser, a nuestro corazón, le da destino, Señor, a nuestras vidas, Dios mío, un propósito, Señor, por tu palabra. Son ordenados los pasos del hombre, Señor. Y queremos que esta palabra, Dios del cielo, hable a mi vida, hable a tus hijos, Señor, por misericordia, Dios del cielo. Estoy en tus manos, por misericordia, Dios del cielo, a beneficio de tu iglesia, de tu amada eterno Dios. Para ti sea siempre la gloria y la honra. Amén. Y todos juntos glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Puede tomar asiento. Si quiere dar palma al Señor, dé palma al Señor. Si quiere dar gloria al Señor, dé gloria al Señor. Recuerde que hay libertad para alabarle, hay libertad para gozarse en la casa del Señor. Jerusalén en tiempo de Jesús estaba bajo dominio romano, con un gobernador llamado Poncio Pilato. Ellos estaban bajo opresión política, una opresión económica, religiosa. Según teólogos, este dominio romano sobre Judea, Jerusalén, aproximadamente 63 antes de Cristo, años de Cristo. Aproximadamente 100 años que Jerusalén estaba bajo dominio de la esclavitud de Roma. Amén. Para poder entrar un poco de contexto, los judíos sufrían impuestos abusivos, tenían que pagar impuestos. Había presencia militar, habían soldados romanos, quizás en cada esquina, en los templos. No había una libertad quizás para alabar a Dios, para ir a presentar una ofrenda, un sacrificio. Quizás tenían que pedir permiso para ir al templo. Poncio Pilato era un gobernador romano en Judea. Era cruel, era despiadado, era tenía un corazón malo. Jesús, inocente y sin delito, fue condenado a la muerte y a la muerte de cruz, porque su mensaje de amor, su mensaje de misericordia, su mensaje de bondad, quizás era visto como una amenaza para el pueblo romano y quizás también para el mismo pueblo judío. No querían reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores como su Dios. No lo querían reconocer como su Señor. Pero Cristo, dice la palabra, que no abrió su boca. Cristo, dice la palabra, que cumplió cada profecía escrita que está dentro de la Biblia, como el Salmo 22, como Isaías 53. Cristo era el arca. Cristo, cierto, era el tabernáculo, el propiciatorio, el lavacro. Cristo representaba, era un prototipo de ese entonces, que Él había de manifestarse en un año más adelante. Ellos no sabían quién era el rey, quién iba a ser el rey. Ellos esperaban un libertador, cabalgando, ¿cierto?, en un caballo, no en un asno. Ellos esperaban un libertador como Moisés, que iba a libertar al pueblo de la esclavitud de Roma, quizás. Ellos esperaban a un Jesús, ¿cierto?, cabalgando en un caballo fino, con escudo. Pero Jesús, dice la Biblia, que no tenía dónde recortar su cabeza. Jesús, el buen samaritano, el buen pastor que dio su vida por las ovejas, se presentaba, ¿cierto?, en carne y hueso delante de su mismo pueblo amado, el cual le dio la vuelta a la espalda, el cual le rechazó, porque él enfrentaba el pecado. Él no tenía nada contra su pueblo amado, nada contra el pueblo romano. Él enfrentaba, ¿cierto?, el pecado que había en sus vidas. Y en este tiempo el mensaje que hay en los púlpitos tiene que enfrentar, confrontar el pecado, no su vida, no a mi hermano, el pecado que lo tiene atado. Porque dice la Biblia que si el Hijo libertare, vas a ser libre. Jesús vino a libertar al pueblo, pero de una libertad del corazón, del alma. Venía a salvarlos de los pecados. Dios transformó la cruz de un símbolo de muerte y vergüenza
en el mayor símbolo de esperanza, redención y vida eterna, que es la cruz. Decía la alabanza: permíteme, Señor, besar tu cruz. Permíteme, Señor, besar tus heridas. Usted sabe qué es lo que es besar la cruz, abrazar la cruz, cargar la cruz, llevarla para todos lados. Es lo que sufrió Jesús, es lo que padeció Jesús desde el pretorio hasta el Gólgota. Es lo que caminó Jesús cargando esa cruz del pretorio hasta el Gólgota, donde le abofetearon, donde le escupieron, donde Él padeció por ti y padeció por mi vida. La cruz es el altar donde Jesús ofreció el sacrificio perfecto por los pecados del mundo. Como dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, que Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Él pagó el precio. Él pagó el precio por ti, mi hermano. Hay que tomarle el peso, hay que tomarse en serio el Evangelio. La cruz, gracias a la cruz, el mundo, ¿cierto?, marcó un antes y un después. Por eso existe el antes de Cristo y existe el después de Cristo. Porque Jesús trazó ese cambio en la historia de la humanidad. Y Jesús también transformó, hizo un cambio en tu vida. Hay un antes de Cristo en tu vida y hay un después de Cristo en tu vida. Jesucristo, cuando entra al mundo, cambió la historia. Cuando Jesucristo llegó al mundo, la historia del mundo ya no es la misma, ya no es igual. Antes no teníamos acceso directo a la presencia de Dios. Con Cristo tenemos acceso directo a la presencia del Señor. Y eso el mundo no lo sabe, no lo conoce. O quizás lo sabe, pero están cegados en su soberbia, en su idolatría. Pero Cristo maravilloso sacó nuestras vendas. Hay muchos que ven la cruz como un símbolo más, como un adorno. Pero su verdadero poder proviene de Cristo, no de la cruz. El verdadero poder transformador de bondad y de amor no viene de la misma cruz de un madero, sino de la obra redentora que hizo Jesús en ese madero. De ahí viene nuestro socorro, de ahí viene nuestra ayuda. Hay que entender el significado de la cruz en nuestras vidas. Hay que entender el significado de la cruz que hizo Jesús cargando el patíbulo, que era el travesaño horizontal de la cruz. Él cargó por tus pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuiste libertados, fuiste sanados, fuiste comprados, fuiste redimidos. Por sus llagas ahora tú tienes paz. Por su llaga ahora podemos entrar confiadamente por esa puerta. Hay que entender el significado bonito, hermoso de esa muerte en la cruz, de esa resurrección. Porque muchas veces tomamos el Evangelio muy livianamente. No entendemos todo lo que sufrió Jesús. Porque Él era Dios. No, si usted vino el día domingo, entendió quién era Jesús. No era alguien que tenía superpoderes, que le traspasaban los clavos y no le dolían. Él era persona como usted y como yo, que le dolió las bofetadas, le dolió que su mejor amigo quizás la haya traicionado, el de confianza, el tesorero. Le dolió que Pedro lo haya negado, le dolió, en su corazón hubo tristeza, él lloró, él sufrió por amor a ti, por eso tú estás acá. La crucifixión era un castigo romano con un fuerte mensaje político, era demostrar dominio, avergonzar al malhechor delante públicamente. No era motivo de matarlo, sino avergonzarlo, de hacerlo sufrir. Ese era el propósito de crucificar a un malhechor en la cruz, que todos lo vieran y que todos se rieran de él. Porque los romanos lo hubiesen matado quizás al tiro con una lanza, pero el propósito, ¿cierto?, era hacerle una vergüenza públicamente. Y él
silencio en su boca, no la abrió. ¿Se acuerda cuando Pedro le cortó la oreja al centurión? Y en una oportunidad, en un evangelio, no me acuerdo cuál, le dijo, guarda tu espada, porque yo tengo poder para orar a mi Padre y Él enviará millares de ángeles. Si 2 ángeles destruyeron Sodoma y Gomorra, imagínense miles de ángeles. Él tenía la autoridad de orar al Padre en ese mismo momento y destruirlos a todos, a toda Roma, a todos los soldados del Poncio Pilato para abajo, a todas las autoridades, pero Él no abrió su boca por amor a ti. Ese fue el significado verdadero de la cruz. Él no abrió su boca como cordero llevado al matadero. Sufrió, pagó las consecuencias de mi pecado y de tu pecado. Él las pagó. Hay un historiador, Josefo, que describe esta crucifixión como la más lamentable de la muerte. Incluía flagelación previa con látigos, provistos de hueso y metales que causaban graves heridas. Es decir, antes de la crucifixión, Jesús fue llevado ante el concilio, primeramente del sacerdote del Sanedrín, ante Caifás, luego lo llevaron, ¿cierto?, a Poncio Pilato, y en el patio, ahí lo laceraron, lo escupieron, se rieron de él, le dieron de latigazos. Esta flagelación, ¿cierto?, tenía un palo, unos cueros, y en las puntas tenían piedras o huesos que cada vez que le daban un latigazo a Cristo le sacaban parte de su piel. Según los estudiosos, que le dieron 39 azotes, porque en Deuteronomio 25 habla de esta dura, puede decir, castigo hacia los malhechores de la ley judía, que tenían que darle 40 azotes, pero ellos, a temor a Dios, no le daban los 40 azotes, sino por error, quizás, contar mal, quizás, le daban 39. Es lo que dijo Pablo, ¿cierto?, que de 3 veces había sufrido azote, 40 veces menos 1. Entonces, quizás, el pueblo de Roma, los soldados tomaron esta idea, quizás, para poder darle látigo a Jesús. Imagínense, con un latigazo, él le sacaban parte de su piel. Parte de su hueso, de sus nervios, tendones se veían cada vez que le daban de latigazos. Él era Dios, 100% Dios, pero a su vez era 100% hombre. Eso quiere decir que sufrió cada dolor. Imagínese usted que nos pegamos con un martillo, una piedra, y le duele tanto el dedo. Lo tenemos que tomar paracetamol y un sinfín de medicamentos para que se nos vaya el dolor. Jesús sufrió, pagó el precio por ti. La muerte ocurría lentamente por asfixia, pérdida de sangre y agotamiento. Él, en su cansancio, después de recibir estos azotes, tenía que cargar el patíbulo, este trozo de madera en su cuerpo. Y era tanto el cansancio, era tanto quizás la deshidratación que él tenía por el agotamiento físico de haber recibido tantos azotes, que llegó un hombre que se llamaba Simón de Cirene, y este hombre le ayudó a cargar la cruz, el patíbulo a Jesús. Estaba leyendo desde el pretorio, del lugar donde le azotaron, al monte Gólgota, eran más o menos 600 a 900 metros que él tenía que caminar, con esos azotes en su espalda, herido, molido por nuestras rebeliones. Y él caminaba pensando en ti, pensando en mi vida. Recuérdese que antes de ir a orar al Getsemaní, de entrar ahí al Getsemaní, donde se iba a reunir con sus discípulos, él oró en San Juan 17, él ora al Padre, él ora por nuestras vidas. Y en ese momento él sentía lo que se le venía a su vida. Cada paso que él daba, estaba mirando a la humanidad. Cada paso que él daba, estaba mirando el amor hacia la humanidad. Un amor inexplicable para tu vida, para con mi vida. La Escritura, mis hermanos,
habían profetizado, como lo dije en Isaías 53. Dice la palabra de Dios que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. También el Salmo 22, compuesto por David mil años antes, no miles de años, 1000 años antes de la crucifixión, profetiza lo que le iba a ocurrir a Jesucristo. No sé si usted ha leído el Salmo 22 y usted lo puede leer detenidamente, es calcado lo que le pasó a Jesús en la cruz. Dice la palabra de Dios en Salmos 22:14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Desde la perspectiva médica, cuando la cruz era levantada y dejada caer en el agujero cuando Cristo estaba ya crucificado, el impacto causaba una dislocación inmediata de las articulaciones de los hombros y los codos. Cuando Él estaba puesto en la cruz y cuando le iban a colocar en el madero, se descoyuntaron sus huesos. Y eso duele, mi hermano. Yo creo que usted se ha torcido un tobillo y eso duele. Se le ha salido un hueso de su lugar y eso duele. Todo ese castigo, todo ese sufrimiento tuvo que padecer Cristo por tu vida. Todo lo que profetizó quizás David le ocurrió a Jesús 1000 años antes. Todo eso por amor a la humanidad, por amor a tu vida. Tiene que prestar atención al significado de la cruz. No es que Dios haya muerto y listo, consumado es, Padre, a ti entrego mi espíritu. Todo el contexto ocurrió por amor a ti. Había un antes, después de la muerte, de la crucifixión, había una preparación de Jesús, porque Él sabía lo que iba a hacer por la humanidad. Él tenía el poder para tomar su vida, para entregarla, eso lo dice San Juan 10, para entregar su vida, y Él tenía el poder para tomar su vida. Él, por su voluntad, entregó su vida para que lo mataran. Por su voluntad hizo todo eso. Y el Salmo 22:14 dice, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. La crucifixión era un estrés cardiovascular extremo según la ciencia médica. El corazón trabajaba desesperadamente para compensar la pérdida masiva de sangre, latiendo cada vez más rápido hasta que finalmente se colapsaba. Por eso el salmista decía, mi corazón fue como cera. Jesucristo decía, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Era una situación no solamente para públicamente, sino Él estaba viendo algo doloroso en su interior. Su corazón latía desesperadamente porque su sangre, la que Él estaba perdiendo, era mucha. Imagínense, mi hermano, todo lo que le ocurrió a Jesús. Y muchas veces nosotros el Evangelio, que lo que hizo Cristo, lo tomamos tan livianamente como los católicos. Y no lo tomamos en serio, no le tomamos el compromiso real a lo que es el Evangelio. No le tomamos el peso real lo que hizo Cristo por tu vida. Que vamos sirviendo a Dios a medias tintas, que somos de doble ánimo, que un día sí creo que Cristo murió, que pagó por mí y otro día no creo. Y servimos a Dios a medias tintas. Un día llegamos con ganas de alabar a Dios entrando por esas puertas, pero el otro domingo venimos, ¿cierto?, cabizbajo. Un día tengo ganas de tocar la guitarra, de levantar mis manos y otro día no tengo ganas de nada. Es porque no hemos entendido el significado real de la cruz. Es porque no ha entendido realmente lo que vivió Jesús por tu vida, lo que murió, lo que padeció por tu vida. ¿Usted cree que Jesús murió por ti, por perdón de la humanidad?
Y eso es todo, ahí llegó el Evangelio, Cristo ya pagó por mí, ya pagó por mis pecados, ya recibí el perdón de Dios. Dice la palabra de Jesús que el que quiere venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle a Él. No basta solamente recibir el perdón de Cristo. No basta solamente colocarse un buen traje, una buena falda. Es tomar la cruz cada día y seguir al Maestro. Eso significa negarse a sí mismo, tomar la cruz. La cruz no es su suegra, no es su suegro, no es su marido, no es su esposa, no es su amigo, no es su problema. La cruz eres tú mismo. Tú mismo eres la cruz que tienes que sacrificar tu carne en el madero. Caminar, salir del pretorio y caminar como lo hizo Jesús, sufriendo, muriendo cada día por tu ego, por tu mentira, por tu desánimo. Tú mismo eres la cruz, yo mismo soy la cruz. Yo mismo tengo que cargar la cruz. Y no entendemos porque si realmente cargáramos la cruz, todo tu ego en la cruz, toda tu soberbia en la cruz, toda tu vanagloria en la cruz, todo ese odio, esa amargura en la cruz, todo tu pasado en la cruz, clavarlo en la cruz, es el significado de la cruz. Cargar toda esa maldad que tiene en tu corazón, soberbia, y tomarlo y clavarlo en la cruz. Y caminar todos los días hacia el Gólgota, hasta llegar al monte y crucificar tu carne miserable. Tu carne, es cierto que es una carne de muerte, como lo decía el apóstol San Pablo. Eso es llevar la cruz. El 22:15, Salmo 22:15 dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Cuando Jesús dijo, tengo sed. Esta descripción corresponde exactamente con la deshidratación severa que experimentaban los crucificados, porque era tanta la desesperación que él tenía, la angustia, la aflicción, el dolor, que su lengua se le pegó al paladar. Yo creo que usted ha caminado kilómetros, quizás cuadras, a toda calor, y cuando le viene esa ganas de tomar agua, de tener sed, se lo llega a pegar la lengua al paladar. Y eso le pasó a Jesucristo, pero estando en la cruz. Cristo manifestó esta condición cuando clamó, tengo sed, desde la cruz. Todo esto, lo que hablaba el salmista, lo vivió Jesús. Dicen, horadaron mis pies y mis manos. En Salmo 22:16. Esta es una descripción profética directa de la crucifixión, método de ejecución que no existía cuando escribió el Salmo. El salmista escribió esto diciendo que iban a clavarle los pies y las manos a Jesús, sabiendo él que aún no existía ese método tan fuerte de crucificar a los malhechores, a los delincuentes en una cruz. Y los clavos, mis hermanos, medían aproximadamente 18 centímetros, que atravesaban los metacarpos y los metatarsos, fracturando los huesos. Son los 5 huesos largos que tiene la mano y los 5 huesos largos que tienen los pies. Esos son los metacarpos y los metatarsos. No soy experto en esta materia, solamente lo averigüé. Solamente son los 5 huesos que atravesaron los clavos, de 18 centímetros a 20 centímetros aproximadamente. Entonces no fue una simple crucifixión. No fue una simple como vemos en la tele o los dibujos animados, que vinieran los soldados y listo, no. Él sufrió cada gota de sangre.
está entendiendo el significado de la cruz, todo lo que padeció Jesús. Y nosotros, como dicen todos, no hemos padecido nada. No hemos sufrido absolutamente nada. Hay cosas, mi hermano, que hay que saberlas vivir. Bienaventurados, ¿cierto?, los que son perseguidos por la causa de Cristo, dice Mateo 5. Bienaventurados soy cuando soy perseguido, porque así persiguieron a los profetas antes que nosotros, a nuestros padres antes que nosotros, a Jesús antes que nosotros. Bienaventurados sois. Entonces, cuando nosotros llegamos al Evangelio, llegamos cargando la cruz, tomar la cruz, automáticamente recibimos el perdón de nuestros pecados y automáticamente Dios te pasa la cruz, que eres tú mismo. Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo, cuídate de ti mismo. Elías era sujeto a pasión igual que nosotros, pero cuando oraba, no llovía en 3 días y cuando oraba, llovía. Pero eran hombres que se consagraban. Pero eso hay que cuidarse de nosotros mismos. David decía, líbrame de mis pecados que están ocultos. Muchas veces en nuestro corazón, en nuestras vidas, pecados que tú no conoces y están ocultos, que solamente Dios conoce. Por eso tienes que cuidarte, por eso cada día tienes que crucificar esa carne. Cada día hay que morir. Colosenses dice, haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, borrachera, etcétera, etcétera. Cada día presentar ese cuerpo y crucificarlo. Y hay unas interpretaciones de la cruz que los teólogos, los eruditos y expertos en esta materia le llaman la expiación sustitutiva. Es decir, que esta doctrina afirma que Jesús murió en lugar de los pecadores. En lugar de ti, murió Jesús, asumiendo la pena del castigo que ellos merecían, y Pablo lo dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo toma el lugar del pecador, Cristo toma tu lugar. Recibe el castigo merecido por el pecado. Porque en la antigüedad era ofrecido un cordero en sacrificio por el pecado, ¿cierto?, del pueblo. Lo mataban. Y cuando ofrecían este sacrificio, cuando presentaban este holocausto, lo iban a presentar fuera del campamento. Por eso Jesús salió del campamento, salió de Jerusalén a presentar este sacrificio en el monte Gólgota. Por eso Jesús cumplió cada palabra. Él cada vez que caminaba iba cumpliendo la escritura que se había hablado de él, de Moisés, que habló de Cristo, de David, y salmos que hablan de Jesucristo, de los padecimientos de Jesucristo. También la cruz es interpretada por la reconciliación. Por medio de él nosotros estamos reconciliados con Cristo, con Dios. Dice la palabra de Dios que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. En ese momento de muerte en la cruz, Cristo estaba reconciliando a la humanidad con Dios, abriendo un acceso directo. Por eso cuando Él estaba crucificado, dice la palabra de Dios que fue crucificado a la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana. Aproximadamente estuvo en la cruz 6 horas y a la hora 12 del mediodía dice la palabra de Dios que hubo tiniebla en la tierra, que hubo terremoto, y en ese mismo momento dice la palabra que se rajó el velo del templo. El velo del templo medía aproximadamente 18 metros y tenía un espesor de 10 centímetros. Dicen los investigadores que las fuerzas de animales no podían rajar este velo que era tan grueso y largo. Y Jesucristo en su muerte rajó este velo. Es decir, que gracias a esto, gracias a este evento que es reconocido mundialmente,
podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Ya no es necesario tanto holocausto. Cristo fue el sumo sacerdote. Cristo fue la ofrenda perfecta. Por eso dice la palabra de Dios que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y después dice, y asimismo Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. Por eso nosotros estamos tan gozosos, llenos de paz, llenos de bondad. Por eso nosotros estamos llenos de luz en medio de las tinieblas. Por eso nosotros estamos llenos de aceite, de sal, gracias a Cristo. Gracias a esa crucifixión y muerte de Cristo. La cruz representa el inmenso amor que tiene por los pecadores. Dice la palabra de Dios, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor que representó Jesús en la cruz fue tan inmenso, tan grande, que nosotros podemos medir este púlpito, podemos medir este templo, nuestra casa, pero el amor de Dios no se puede medir. El amor de Dios es tan grande, la fidelidad, la misericordia de Dios, que no la podemos entender. No podemos entender cómo Cristo murió por mí. No podemos entender por qué Cristo murió por el violador, por la prostituta, el ladrón, por el drogadicto, por el homicida. No podemos entender que aquel hombre que mató a su hija, que la violó, Cristo murió por él. No podemos entender ese amor incomprensible. Dice la Biblia en este mismo Romanos 5, dice, ¿osara alguno morir por el bueno? Quizás uno puede morir por el bueno, pero Cristo murió por el malo, por el perverso, murió por mí. Imagínense que no tenía ni un brillo, Cristo murió por mí. Estando en la basura, Cristo murió por mí. Siendo un inútil para el mundo, Cristo murió por mí. No podemos comprender el amor de Dios. Hay una palabra tan hermosa que encontré cuando escudriñaba para este mensaje, y esto está en Colosenses 2:14. Si me puede ayudar nuestra hermana Zafka, por favor. Colosenses 2:14. Una palabra que me impactó, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Para que entendamos el contexto, para que entendamos este contexto, acta se refiere, en el griego se refiere a un documento manuscrito específico, un certificado de endeudamiento. Esta palabra describe una factura, una cuenta de cobro, registro de deuda que declara nuestro estado de culpabilidad ante Dios. Ahí en esa acta estaban escritas todos los pecados, todo lo que usted había hecho. En esa acta dice la Biblia que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Y el verbo anular significa borrar completamente y destruir completamente. Cristo borró completamente ese endeudamiento que tú tenías en la cruz, las clavó en la cruz. Lo que Cristo anuló en la cruz fue una deuda espiritual impagable. El acta de los decretos representa la orden de muerte decretada por nuestros crímenes. Había una orden decretada para tu vida que era la muerte y condenación eterna por todos los pecados y delitos que la humanidad y tú habíamos cometido. Y Cristo tomó esa acta, esos decretos, y las borró completamente. Las clavó en la cruz. Es decir, somos libres, no hay culpa, no hay pecado sobre tu vida y mi vida. Porque Él anuló, borró completamente del escenario de esta tierra la culpabilidad que había contra tuya. Cristo lo pagó por ti. Por eso hay que ser agradecido en el Evangelio para servir a Dios.
Por eso hay que ser valiente para servir a Dios. Hay que caminar con un corazón agradecido para servir a Dios. Porque Él anuló el acta de los decretos que estaban contra nosotros. La clavó en la cruz. Imagínense, hermano, no hay deuda. No hay nada en contra tuya. No hay nada, no hay nadie que te pueda apuntar con el dedo. Mira, ahí va el drogadicto. Mira, ahí va el borracho. No, porque Cristo ya borró tu historia pasada. Cristo ya borró esa historia. Por eso somos libres. Por eso hay que caminar con un corazón agradecido. Porque no hay nada contra tuya, mi hermano. No hay nada. Dice la Biblia que Dios mismo se humanó. Dice en Filipenses capítulo 2, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Después el otro versículo dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta los somos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla que están en los cielos, que están en la tierra y debajo de la tierra. Y termina el capítulo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y así nosotros somos tan ingratos para servir a Dios. Así nosotros somos tan ingratos, tan culeros para servir a Dios, porque no le has tomado el significado verdadero de la cruz. No le has tomado el amor que debería tenerle a la cruz, al sacrificio perfecto que hizo Jesús. Por eso dice la Biblia, al que cometió hartos pecados, a este se le ama más. Yo tenía así un acta de decreto en mi vida. Así un acta, pero Él la borró. Por eso el corazón agradecido dice amén, es obediente, se somete. Por eso el corazón agradecido va a todas con Dios. No un día sí, otro día no. El corazón agradecido predica la palabra, porque la palabra dice, porque la locura de la predicación tiene que ser anunciada a los gentiles. Pablo, un hombre elocuente, también se humilló, porque él entendió el amor a la cruz, entendió el significado de la cruz. Imagínese, él padeció, le dieron azotes, y nosotros, que hay mucho sol, no hay vehículos para llegar al templo, no los venimos caminando, no vamos al punto. ¿Por qué? Porque no has reconocido, no has conocido, no has entendido el verdadero significado de la cruz. No tengo vehículo, no voy a ir a la iglesia, no me cuesta mucho salir para afuera a tomar un colectivo. Porque está lloviendo, no voy a ir a la iglesia. Porque es día miércoles. Si entendiéramos el significado de la cruz, que no es solamente un símbolo, ese símbolo tienes que abrazarlo, hacer morir lo terrenal en vosotros, la flojera, la pereza, todo, clavarla en la cruz, entendiendo que Cristo ya los clavó. Mediante la muerte en la cruz anuló completamente el certificado de deuda espiritual que nosotros teníamos. Imagínense, Adán creyéndose igual a Dios, porque dice, si comes el fruto vas a ser igual a Dios. Pero Jesús, siendo mismo Dios, dice la Biblia que se negó a sí mismo. Y gracias a Adán teníamos una deuda así de grande. Y quería ser igual a Dios más encima del perla. Y Cristo, que vino a borrar toda deuda, se negó a sí mismo. Por eso Filipenses capítulo 2 empieza, dice la Biblia, que nosotros tenemos que tener este mismo sentir que hubo Cristo Jesús. Que hubo humillación en Él, pero también exaltación. Hubo muerte, pero también vida eterna en Él. Por eso, hermano, nosotros tenemos que tener este mismo sentir que hubo Cristo Jesús. Que hubo humillación en Él, pero también exaltación. Hubo muerte, pero también vida eterna en Él.
Y también en tu vida tiene que haber una muerte. Tiene que haber una muerte. Dice la palabra que el árbol tiene que dar fruto. Y antes que sea el árbol es una semilla. Y la palabra dice que la semilla tiene que morir primero para dar fruto. Para sembrarla tiene que morir. Y es verdad. Cuando yo trabajaba en el campo, habían semillas que tienen que estar secas para plantarlas, si no, no dan fruto. Prácticamente muertas, secas. Tu vida tiene que morir cada día. Crucificar tu carne en la cruz del Calvario. Llevarla al arrastre y cargar la cruz. Por eso el apóstol Pablo dice estas palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí. Entonces la cruz era el lugar donde el hombre lo perdía todo. Lo pierde todo el hombre en la cruz. No hay amigos, no hay amistades. Hasta Dios, Jesús dice, consumado es. Y hay 7 frases, palabras que Cristo dice en la cruz. Consumado es aquí tu hijo, es aquí tu madre. Pero hay una palabra que dice, Elí, Elí, lama sabactani. Salmo 22 lo dijo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El hombre lo pierde absolutamente todo en la cruz. Y eso es lo que el hombre no quiere dejar. No quiere perder nada. Así como llegó el Evangelio, quiere mantenerlo todo. Lo mismo que el diablo te entregó, lo quieres traer al Evangelio. No. Tienes que perderlo todo, absolutamente todo en la cruz, en el Calvario. En el Evangelio no puedes traer nada del mundo arrastrando al Evangelio. No, mi hermana, hay que clavar esa humanidad pecaminosa, mala, perversa. Cada día, dice la Biblia, cada día. Pero a ese hombre no le gusta, no le gusta perder. Siempre quiere ganar. En cuenta, en cualquier cosa, siempre quiere ganar. Pero aquí en el Evangelio hay que perder. Para ganar hay que perder. Tienes que perder tu vida en este mundo, dice. Y al que aborrece su vida por causa de mí, para vida eterna la guardará, va a permanecer para siempre. Pero primero hay que morir. Hay que perder. Pierde. No puedes traer cosas del mundo aquí al Evangelio. Y Juan el Bautista entendió porque dijo, es necesario que yo mengüe y él crezca. Siendo el profeta, él no hizo ningún milagro, no tenía profecía, no tenía dones. Y el hombre quiere tener dones en este tiempo. Si no tiene don, no es evangélico. Y Juan el Bautista solamente predicaba arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado y miles de almas eran bautizadas. Había un arrepentimiento en sus vidas cuando él abría su boca. Había virtud, había convencimiento de pecado. Pero él no hizo ningún milagro. No habló en lengua, no danzó, no sanó enfermo. Y al final murió por causa del Evangelio, por predicar la verdad. No sé si usted ha leído la historia. Entonces el hombre tiene que entender el Evangelio. Hacer morir para ganar a Cristo. Entonces crucificar la carne cada día para que Cristo sea exaltado en nosotros. Y reconocer que mi viejo yo quedé sepultado con él. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo sabemos. Y eso hay que practicarlo. Y clavarlo en la cruz. De ahí el hombre es nuevo. Y para ir terminando, mis hermanos, a través de la cruz hay justificación, según la palabra Romanos 3:24, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto significa ser declarados justos ante Dios sobre la base del sacrificio de Cristo. Ya no somos pecadores, somos justos ante Dios. Dios nos mira a través de Cristo. Dios cada vez que te mira a ti está mirando a Cristo en tu vida. Por eso dice el apóstol Pablo, no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, hay que demostrarlo.
Por eso Dios cada vez que te mira a ti con ojos de misericordia, porque mira a través de Cristo tu vida. Porque a través de Cristo tú eres limpio, a través de Cristo tú eres justificado, eres santificado según la palabra de Dios. Y en esa voluntad hemos sido santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Hebreos 10:10. A través de Cristo es todo. A través de Cristo justificado, santificado, limpiado, vida nueva, acceso a Dios. A través de Cristo. Él es nuestro abogado, nuestro intercesor. Sin Cristo no somos nada. Sin el sacrificio perfecto, sin el significado de esa cruz, no somos nada. Entonces, la cruz no es solamente un símbolo histórico, como lo habla la Iglesia Católica, que hasta lo tienen aquí de collar, pegado en el auto, en la muralla de alguna casa quizás. No. Llevar la cruz de Cristo cada día, significado profundo, es llevar la cruz de Cristo cada día, seguirla a Él, negarse a sí mismo, morir yo, morir el ego, clavarlo en la cruz. Recuerde que el acta de los decretos que había contra nosotros, Él las clavó en la cruz. Somos libres. Mediante la cruz hay perdón completo de nuestros pecados, acceso directo al trono de la gracia, hay victoria sobre la muerte, hay victoria sobre las tinieblas y hay vida eterna. ¿Qué más queremos? Lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Lo que el mundo no lo tiene, tú ya lo tienes todo. Quizás nunca vas a tener la casa que deseas, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Quizás nunca, ¿cierto?, vas a tener el auto que deseas. Quizás la familia perfecta que deseamos, un hijo, 2, 3 hijos. Quizás nunca vamos a alcanzar el estudio deseado que tanto anhelamos, que un certificado, un título, quizás nunca lo vamos a lograr. Pero ya con Cristo lo tenemos todo. Con Cristo ya somos libres, tenemos vida eterna, tenemos acceso a Dios, estamos reconciliados con Dios. Es lo más importante, que ya con Cristo lo tenemos todo, porque Él pagó, anuló el acta. Y por eso debemos ser agradecidos con Dios, estar contentos con lo que tenéis ahora, estar contentos teniendo sustento, abrigo, estar contentos, sirva a Dios contento, alegre con lo que tiene ahora. No piense en el día de mañana, porque el día de mañana no nos pertenece. Sirva a Dios, humíllese ante Dios, sea obediente a Dios. Sométase, dice Romanos 13, sométase toda persona a toda autoridad. Hay autoridad dentro de la iglesia, sométase. Y así va a entender el significado de la cruz. Cristo se sometió bajo el imperio romano. Se sometió, Él entendió, le dijo a Poncio Pilato: si toda autoridad a ti es dada del cielo. Es decir, yo mismo te estoy dando la autoridad para que me sacrifiques. Él hacía lo que Él quería. Él daba su vida, la quitaba, porque dice la palabra que Él es el buen pastor, y el buen pastor la vida da por sus ovejas. Entonces entendemos el significado de la cruz. Vamos a empezar a servir realmente como sirviendo a la cruz, como cargando la cruz, humillando, obedeciendo, matando, haciendo morir tu carnalidad, la pereza, la flojera, la mentira, la hipocresía, el chisme y tanta cosa. Y si la nombráramos, haríamos así una lista, pero Cristo ya pagó. Entonces eres libre, solamente sirve a Dios, sirviendo a Dios con toda paciencia y doctrina. Sirviendo a Dios, no al ojo. Hay tanta palabra tan hermosa. Como decía el día domingo, hay que leer la Biblia. Y con esto ya estamos terminando. El significado de la cruz. Hay un significado profundo, hay un contexto antes de la cruz. No es que llegó Jesús al arte de magia en la cruz y los clavos le traspasaron porque Él es un espíritu. No, Él sufrió por ti. Fue molido. ¿Entiendes lo que es molido? Lo que es torturado. Cuando a ti te tiran un escupo, ¿cómo te hierve la sangre? Querés puro agarrarlo
porque te tiró un escupo o porque te dijo una mala palabra. Y Cristo, ¿cuántas veces le dijeron, le pegaron y lo bofetearon? Ah, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, y se rían de él. Se burlaron. Y nosotros, el medio orgullo, así de altanero, que nos dicen algo y respondemos mal. Hay que ser hijo de Dios, hay que callar, hay que servir a Dios calladito como Cristo. Lea Filipenses capítulo 2, ahí sale cómo tiene que ser usted y cómo tengo que ser yo. Y lo invito a ponerse en pie y quiero orar por este mensaje. Si me lo permite, puede cerrar sus ojos. Padre eterno, te damos gracias porque tú eres bueno, Dios eterno, porque para siempre es tu misericordia. Tu palabra ha sido anunciada, Dios mío. Tu palabra, Señor, ha sido predicada. Creo, Dios mío, que este mensaje algo va a hacer en la vida de mis hermanos, porque tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra, Dios mío, es como el fuego, como el martillo que quebranta la piedra, la peña, ese corazón duro, Señor. Yo no tengo nada contra mis hermanos. Todo lo contrario, Dios mío, hay una responsabilidad, Señor, en predicar tu verdad, tal como está escrita, Señor. No fue palabra mía, fue palabra tuya, mi Dios. Espero que esta palabra sea de mucha bendición para mis hermanos, para mis hermanas, para mis pastores, para los jóvenes, para mi vida, Señor. Tu palabra, Señor, tu sacrificio en la cruz fue tan perfecto, Dios mío, que quedaste solo en la cruz, sintiendo la maldición del pecado sobre tu vida, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a vivir esta palabra, ser sumisos, Señor, ser, Dios mío, humilde de condición, de corazón, ser semejante a ti cada día y morir esta naturaleza perversa, sucia de muerte, Señor, cada día. Para ti sea la gloria, Dios eterno, para siempre, Señor. Amén y amén. Y todos juntos glorificamos el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.